¿Lo corro? Buenas tardes a todas. Bienvenidos a esta mesa llamada las Madres Trans, las Madres Fundadoras del Movimiento LGBT en el Mundo, las Mujeres Trans, organizada por Jack México. Yo personalmente agradezco la invitación a Jack para participar y abrir un espacio para tocar las problemáticas y derechos de las personas trans. Yo soy Nicole Casas, soy cineasta, he hecho campañas de derechos humanos para el Sistema de Naciones Unidas, así como para diferentes ONGs, y actualmente también colaboro en la plataforma Racismo MX. Hoy celebramos la conmemoración de la Marcha del Orgullo LGBT en México y por ello quiero recordar que esta marcha se originó como una protesta y una lucha para obtener derechos. Una lucha que sigue porque la discriminación sistemática continúa y esa discriminación oprime a la comunidad LGBT. Si hacemos memoria, la primera marcha comenzó cuando Silvia Rivera, una mujer trans latina, y Marsha P. Johnson, una mujer trans afroamericana, iniciaron una protesta en Stonewall por las opresiones que estaban en ese momento hacia la comunidad LGBT y que muchas de estas no se han superado porque las seguimos viviendo. Es por esto que quiero mencionar un hecho que sucedió hace algunas semanas y recordar la memoria de la doctora María Elizabeth Montaño, la cual desapareció únicamente para ser encontrada 10 días después, sin vida, bajo circunstancias que se siguen investigando. Pero dejando las causas de lado, lo que es un hecho es que la transfobia y el odio matan, ya que estos actos violentos afectan a las personas trans y estas violencias también pueden afectar la salud mental. Ninguna sociedad debe tener espacio para la discriminación y la violencia. Y bajo este marco me gustaría presentar el panel que tenemos para esta mesa de diálogo. Nos acompaña la doctora Siobhan Guerrero, que es investigadora y catedrática de la UNAM. Nos acompaña, ahí está Siobhan. Nos acompaña Luisa Almaguer, que es cantante, activista y creadora del podcast de La Hora Trans. Y nos acompaña Tania Vázquez, que es activista y directora de Un Toque de Vida y Mujeres Trans Famosas Toluca. Pues, bienvenidas. Espero que tengamos esta mesa. La dinámica va a ser como una mesa un poco de diálogo. Vamos a plantear como preguntas y resolver como las problemáticas que hay como alrededor de estas preguntas. Y pues bueno, haremos como una colaboración. Entonces, me gustaría darle la palabra a Siobhan y plantear en este marco histórico, ¿cuál fue la importancia de las mujeres trans en los orígenes de la lucha LGBT en México y en el mundo? Bueno, primero que nada agradezco la invitación de Jag, agradezco la invitación que me han extendido para estar aquí y un saludo a mis copanelistas. La verdad es que preferiría que estuviéramos en vivo, pero bueno, juntas, pero no se puede. Y atendiendo a la pregunta, yo de hecho, una de las que quería señalar es que si bien es cierto que si hacemos una historia global de las marchas LGBT, Silvia Rivera y Marsha P. Johnson son fundamentales, también tendríamos que ver las madres fundadoras en cada país y los inicios en cada país, porque van a participar distintas figuras. En el caso de México, y creo que es una figura más o menos conocida, estaría una persona que quizás en su momento el término más adecuado era vestida y que quizás es a la vez una madre fundadora tanto de las mujeres trans, pero también, digamos, de las identidades trans asociadas más bien a lo travesti, fue la Mema. Sin duda que la Mema en México fue una persona fundamental, se nos murió hace realmente poco, se nos murió el año pasado a los 80 años. La Mema fue una pionera, de hecho fue la primera persona que fue una presa política por una lucha de sexualidades disidentes en México. Estuvo más de un año en la cárcel donde organizó a las travestis y trabajadoras sexuales trans que estaban en prisión, justo para que dejaran de ser violentadas, explotadas. Fue una figura fundamental en la historia del movimiento LGBT en México. Hay un libro que habla de su vida, que es La Casa de la Mema, de todo el trabajo que ella hizo en Ciudad Neza, no solo con mujeres trabajadoras sexuales trans, sino con trabajadoras sexuales, llegando a tener más de 3,000 afiliadas.
Fue además una pionera en la lucha contra el VIH con apoyos de Noruega o Dinamarca. Y ella sin duda fue, si queremos hacer la historia en México, el gran referente de las identidades trans, a pesar de que al final de los últimos años de su vida no vivía como una mujer trans, sí lo hizo durante décadas. Y estamos hablando de los años 70, donde la identidad quizás que existía era la de travesti. Por allí el FAR llegó a tener, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, llegó a tener los contingentes de mariposas negras y mariposas rojas, que también eran grupos de mujeres travestis que participaron de estos movimientos. Entonces, ahora sí que más allá de la historia global, también en México podríamos decir que tuvimos importantes mujeres trans, travestis, que participaron en los orígenes de esta lucha. Y efectivamente, esta marcha siempre, o sea, desde el principio se planteó como una lucha, incluso aquí en México, ¿no? La primera marcha nomás fue como 10 años después de la marcha de Stonewall, fue a finales de los 70s, y empezó aquí igual como una protesta porque llegaron los policías a oprimir a las personas LGBT y salieron a marchar aquí y bajo esta protesta pues también ha habido una evolución, ¿no? O sea, entonces lo que me gustaría preguntarles aquí, ¿cómo es que han visto esta evolución de la marcha en cuestión a la evolución de derechos? Porque sí ha habido avances en los derechos de la comunidad LGBT, ya está el matrimonio igualitario que sigue pasando, pero faltan muchas cosas. Pero en la comunidad trans, ¿cómo creen que haya avanzado la marcha en cuestión a los derechos? Luisa, si tú quieres contestarnos o contribuir para eso. Sí, pues yo de una forma muy personal puedo comentar que pues yo me acuerdo, yo voy a la marcha desde hace más o menos 10 años, tampoco tengo tantísimo yendo a la marcha. Yo al inicio iba como me consideraba un morrito gay, entonces iba más en la onda gay, no tenía tampoco dentro de mi cosmogonía ni siquiera como la idea de mujeres trans, así como las veo ahora, ¿no? Para mí fue muy impactante hace 2 años la marcha, de repente ver por primera vez más visibilidad de lo trans, habían un poco más de banderas, incluso esa vez me acuerdo que compré una bandera a una mamá, habían mamás de morritos trans, de personas trans, vendiendo banderas que ellas mismas hicieron trans. Y ahí compré una, fue la primera que compré y todo muy bien, marchamos. Pero para el siguiente año, o sea, el 2019, ya me impresionó la cantidad de banderas que había, pero ya no solamente de la comunidad trans, sino también ya todos los vendedores ya se las sabían, ¿no? O sea, ya tenían banderas trans de distintos tamaños, grandes, chiquitas, medianas, y sí fue o sea, para mí sí fue muy evidente como ese cambio medio drástico de repente ya nombrarlo trans y ya tener ahí la bandera. Y no solo eso, sino también en términos políticos y de luchas y demás. Bueno, la última marcha y también las dos anteriores, pues, se marchó también por la ley de identidad trans para los morritos, ¿no? En todo el país. La ley de infancias trans también. Entonces, ese tipo de cosas, pues, yo no sé cuándo fue la primera vez que se marchó con un contingente de ley para infancias trans, pero yo no creo que tenga mucho. La primera vez que yo lo vi fue hace como 2 o 3 años. Entonces creo que sí ha crecido mucho en términos tanto de visibilidad como en términos políticos, lo trans. También yo recuerdo hace 10 años cuando iba, no habían mujeres trans que representaran marcas, por ejemplo, o mujeres trans, o sea, eran más, era más el show, era más algo distinto, y de repente ahora ya hay mujeres trans que van con Uber o con ese tipo de cosas que no soy la más fan y no digo que esté bien o esté mal, pero eso ya pasa y creo que eso antes no estaba y o bueno, no sé, ya me dirán acá los comadres, pero por lo menos esa ha sido mi impresión de la marcha y me gusta mucho, cada vez veo más gente trans, cada vez veo más, sobre todo juventudes trans, ¿no? Muchas infancias trans, familias enteras que van acompañando sus hijas trans
que hace 10 años yo no recuerdo haber visto con tanta claridad la presencia de las personas trans tan diversa, además, ¿no? Era más que quizá mujeres trans, ahora son infancias trans, hombres trans, pues son no binarias, quienes marchamos, y eso me gusta mucho, me gusta muchísimo, que cada vez siento que hay más diversidad dentro de lo trans en la marcha. Y tú, Tania, ¿cómo has vivido esta evolución de la marcha? ¿Cómo la has visto o qué cambios sientes que ha habido a lo largo de estos años en cuestión de derechos? Creo que no te oímos. Hola, ya me escuchan ya. En lo particular, pues como bien sabemos que las pioneras de la marcha, del activismo, pues somos las mujeres trans, ¿no? Desafortunadamente, en lo particular, creo que hemos sido invisibilizadas por muchos años. Se colonizó el movimiento trans en el movimiento gay nada más, en donde también nosotras creo que tuvimos parte de ello, porque no alzábamos la voz, no había esa sororidad ahorita entre las mujeres transexuales, que hemos ido, con el tiempo hemos ido teniendo empatía entre nuestro sector, que creo que es algo muy importante, pero creo que hemos sido de los acrónimos LGBTT, creo que las 3T, que somos identidades de género, somos las más invisibilizadas, ¿no? Al menos aquí en Toluca y en el Estado de México, así como en diferentes estados de la República, pues no tenemos una ley de identidad sexogenérica. Entonces, creo que sí hemos avanzado en algunas leyes, en algunos derechos, hemos tenido muchas marchas, pero aún se nos asesina por... ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Aún se nos asesinan por orientación sexual o identidad de género. Y creo que pues tenemos que seguir unidos y ay, se escucha mucho ruido. Nosotros estamos bien. Okay. Ajá, entonces creo que falta mucho en cuestión de leyes y derechos, porque por ejemplo, no tenemos el derecho, nosotros aquí en el Estado de México no tenemos doble homotransfobia, porque no tenemos el derecho a una ley de identidad de género, ni mucho menos al casamonio igualitario. Ustedes en el distrito sí ya lo han logrado, y pues esperemos que pues seguirnos sumando, ¿no? Para que podamos tener esta ley de identidad de género en Toluca, Estado de México, y en todos los estados quienes no podemos gozar ese derecho, ¿no? Que es uno de nuestros derechos. Entonces, el derecho a nuestra identidad está siendo vulnerada. Y pues es lo que puedo hablar yo del tema. Sí, efectivamente. Acabas de tocar una cosa súper importante, que es como la sororidad, ¿no? Que se puede expandir no solamente a la sororidad entre nosotras como mujeres trans, sino a la sororidad también con mujeres cis, ¿no? O sea, entonces, hablando de sororidad y siguiendo estas luchas, también creo que tenemos que tocar aquí que hay diferentes opresiones, ¿no? Efectivamente hay mucha violencia, hay muchos transfeminicidios, ¿no? Y hay otro tipo de luchas que también se cruzan con la lucha trans, ¿no? También yo considero que la lucha racista y la lucha feminista tienen puntos de intersección ahí, o sea, hay un cruce en estas luchas porque hay un cruce en las opresiones sistemáticas. Pero muchas personas y muchos grupos consideran que este tipo de luchas no deberían de cruzarse, ¿no? Que no debería haber intersección, y esto genera como ideas que hacen que se quieran quitar derechos. Entonces, yo lo que les quería preguntar es a todas, ¿por qué ustedes creen que las mujeres trans entran en la lucha feminista? Y Shia, me gustaría empezar contigo en esta opinión, a ver qué nos puedes platicar. Bueno, antes de contestar a eso, es una pena que Lola no haya llegado, porque justamente, dado que estamos hablando de las madres fundadoras, Lola Deja-Vu, y creo que sí hay que decirlo, fue parte de la famosa T47, que de hecho avanzó mucho los derechos de las mujeres trans y en general de las personas trans en Ciudad de México, ¿no? Entonces ahora sí que
quizás yo hace rato me estaba remontando a los años 70 en los orígenes de la lucha, pero personas importantes y mujeres trans importantes las ha habido desde entonces y bueno, esperemos que en su momento llegue Lola porque ella fue fundamental junto con un gran grupo de mujeres trans y hombres trans hace unos años en este avance. Ahora sobre por qué tendríamos que hacer esta intersección o este acercamiento con los feminismos, simplemente porque tenemos violencias compartidas. Yo luego pongo un ejemplo que es un poco duro, pero creo que es bastante claro. La gente no te ve los cromosomas en la calle. La gente no te ve, digamos, la genética en la calle. O sea, ven a un cuerpo y ese cuerpo es un cuerpo que es leído como el cuerpo de una mujer y no les interesa saber si es cis o trans. No les interesa saber, de hecho, qué te eres. Nadie va y te pregunta, oye, ¿tú eres travesti, transexual o transgénero? Eso no pasa. Entonces, compartimos una serie de desafíos que tienen que ver, por supuesto, con las violencias, que de entrada tendría que hacer que tuviéramos ya pertenencia a un sujeto político que está luchando contra eso. Y quizás ese es el ejemplo más extremo, pero no sería el único. La transmisoginia tiene elementos que provienen tanto de la discriminación a lo LGBT, pero también de la misoginia. A mí me ha tocado escuchar comentarios de gente que cree que por tomar hormonas, entonces te vuelves una persona más emocional, como más impredecible. Y ahí lo que estamos viendo es la misoginia pura y dura aplicada sobre las mujeres trans, ¿no? Entonces, la razón por la cual compartimos también espacios dentro del movimiento feminista es porque, por supuesto, que compartimos intereses, compartimos luchas, y yo lo que diría simplemente es que así como quizás no compartimos todas y cada una de las luchas, ni entre mujeres cis, ni entre mujeres trans, ni entre mujeres racializadas o blancas, eso no debería ser un impedimento para apoyarnos todas en las luchas y en las necesidades de todas. Luisa, ¿tú qué opinas al respecto de esto, de esta intersección de luchas y cómo, o puedes bien, por qué pertenecemos las mujeres trans al feminismo? Bueno, pues a mí me parece que eso no tendría que estar a discusión, que ya sería una cosa, pues es una cosa que si entiendes el feminismo, evidentemente entiendes que las mujeres trans somos y hemos sido parte de lo mismo mucho tiempo, ¿no? Si bien hay muchas intersecciones y también tenemos que fijarnos mucho en la clase, en el color de piel, en el lugar que nacimos, etcétera, también nos vienen a afectar las mismas cosas que tienen que ver con el patriarcado y con un sistema asesino de mujeres. Entonces, y eso queda claro, o sea, no creo que pueda haber ninguna duda al respecto. Digo, las estadísticas ahí están, los números ahí están, no es un invento que a las mujeres trans nos maten o se discrimine por ser mujeres. O sea, es real. Ahí, sí, ¿les sigo? Sí, ¿verdad? Sí. Eso es real. Yo lo digo, y no tendríamos tampoco que ver, tampoco tendría que ser necesario completamente como ver y designarnos a las estadísticas o a los números, ese tipo de cosas. Creo que es suficiente con la experiencia de las mujeres trans y con que las mujeres trans vamos a ver, o sea, claro que somos parte de esto por esto y esto y esto, y me parece muy importante. A mí una de las intersecciones que siempre que desde hace algunos años también me interesa más y me parece que es el origen un poco de todo este tipo de discriminaciones, tiene que ver con, así como hablamos de racismo y hablamos de clasismo y demás, creo que también tendríamos que empezar a hablar sobre el especismo, porque creo que es justo ahí en donde comienza toda la discriminación, cuando tú haces la separación de ti hacia el otro y piensas y consideras que tú tienes poder sobre el otro. Eso no empieza con las mujeres. Si bien los hombres y los hombres blancos piensan que las mujeres somos de ellos, bueno, los humanos y las personas también hemos decidido como especie que los animales son nuestros y que podemos comerlos y que podemos hacer lo que se nos antoje con ellos, y me parece que es importante acotar ese punto porque creo que es ahí donde viene el origen de muchas de las violencias que nos están afectando ahora,
y que hay mucha banda que incluso cuando yo comento este argumento se burla o se ríe o piensa que estoy siendo irrespetuosa o algo por el respecto, pero eso habla incluso también del especismo, del nivel de especismo que tenemos tan arraigado en la cabeza, ¿no? Si bien la marcha también podemos hablar que puede ser lo que tú quieras, ¿no? La marcha puede ser para ir a divertirte, puede ser para ir a gritar, puede ser para ser político, puede ser para pedir derechos, puede ser muchas cosas. En ese sentido, también hay opresiones en la marcha que creo que hay que hablar. Bueno, el año pasado, el contingente de charros, bueno, a mí me parece una cosa que no debería ser. O sea, los animales están ahí en el sol, están sufriendo, tienen sed, con las patas quemadas, los ves y las caras de absoluta miseria. Me parece increíble que estemos pasando al lado con serpentinas y bien borrachos y contentos celebrando la diversidad y hablando de justicia cuando estos animales están padeciendo esto y no nos importa, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que obviamente las mujeres somos parte del feminismo, las mujeres trans, no, eso no hay duda, pero también creo que hay que estar fijándonos en otro tipo de intersecciones que no son nada más el clasismo, el racismo, ¿no? Y también existe el especismo y creo que ahí es un punto muy importante que de repente creo que se nos va muy cabrón y a mí me da mucha tristeza y mucho coraje porque de ahí vienen y derivan todas las violencias que acaban con nosotras. Entonces, bueno, eso es lo que yo tendría que decir al respecto. Perfecto, muchas gracias, Lisa. Me parece que Tania quería participar. Claro, claro. Mira, creo yo la lucha, claro que la feminista y la transfeminista creo que viene de la mano. ¿Por qué? Porque a nosotras, las mujeres transexuales, bueno, yo creo que una vulva o un pene no te hace más mujer ni más hombre, ¿sí? Entonces nosotros somos mujeres y punto, ¿sí? Como bien sabemos que estamos en el segundo lugar de feminicidios y transfeminicidios, ¿sí? Son cifras alarmantes. Es difícil para las mujeres transexuales transitar libremente, el que se nos vulneren nuestros derechos e incluso el que se nos estén matando, ¿no? Simplemente por denegar el patriarcado y transitar a lo fémino, o el simple hecho, igual que a las mujeres cisgéneros, nos matan. El machismo mata, ¿sí? Creo que tenemos que ser solidarias, sororas, y tenemos que ir hermanadas por la misma causa, que es no más machismo, no más sexismo, no más crímenes de odio. Solamente creo que todos tenemos diferentes luchas, sí. Hay muchos sectores vulnerables. Habemos sectores doblemente vulnerables por el caso de las mujeres transexuales. Pero eso no significa que no puedas, como humano, el saber la problemática que tiene el sector, otro sector vulnerable, y el decir, vamos juntos de la mano, vamos a apoyarnos. ¿Por qué? Porque a nosotras también nos están matando. Entonces, por supuesto que yo lo veo, en lo particular creo que somos parte de la lucha feminista durante muchas décadas, solamente que hemos estado invisibilizadas por muchos años. Entonces creo que, como comentaba Chauvin, realmente sí es una lucha de años, pero tiene que ver mucho la misoginia, siempre desvalorizando a la mujer. Eso es lo que yo podría opinar. La misoginia y yo creo que también un poco la ignorancia, ¿no? Porque luego parece que hay como una total falta de información acerca de las identidades trans. O sea, hay mucha gente que no sabe lo que es una identidad trans. Y no, o sea, hay mucha gente que no sabe la diferencia entre una persona transgénero, una persona transexual o un travesti, ¿no? Y yo creo que también ese tipo de falta de información que va generando prejuicios también alimenta estas opresiones, alimenta estos odios que eventualmente acaban hasta en algún transfeminicidio con este alimento al machismo que viene oprimiendo a todas las mujeres en general, porque es una opresión sistemática, ¿no? Y bueno, ya nos alcanzó Lola.
Deja Vu. Lola, bienvenida. Lola. Hola, aquí mil disculpas por la tardanza, pero hicimos un pequeño meeting en el Ángel y al final decidimos hacer la marcha de diversidad como se hace cada año, una marcha como debería ser, con no un Pride, no una marcha mercadotécnica, sino una reunión de una marcha con una exigencia real de los derechos y el respeto a los derechos de las personas trans. Perfecto. Y respecto a estos derechos, estamos platicando hace rato como de la evolución de la marcha y en cuestión a la evolución de los derechos de las personas trans. Me gustaría retomar un poco ese tema contigo. ¿Cómo crees que hayan evolucionado esos derechos? No han evolucionado. Creo que ese es un error, pensar que han evolucionado. Al contrario, yo creo que ha habido un gran retroceso porque ya ni siquiera se está haciendo una exigencia de nuestros derechos. En principio de cuentas, estoy hablando, muchachos. Perdona que estamos en la oficina, entonces estamos atendiendo gente. ¿Por qué me refiero a esto? Porque ya ni siquiera se exige por ejemplo, la ley para las infancias trans, un avance o una exigencia para evitar o para más bien ya legislar lo que son los esfuerzos en contra de la orientación sexual para cambiar la orientación sexual y la identidad de género y muchos derechos que tenemos atrasados. O sea, ya nada más somos parte de una marcha y se nos olvida que el movimiento de Stonewall con Silvia Rivera, con Marsha P. Johnson y con muchas compañeras más iniciamos este movimiento, que en ese entonces ni siquiera nos identificamos o nos identificaban como personas trans. Es diferente. De hecho, podemos ver videos y entrevistas y mucha cuestión bibliográfica de cómo todavía hasta el año 73 se les permitió a estas compañeras ir al frente de la marcha si fueron muy criticadas, muy discriminadas por los propios gays y por las propias lesbianas. O sea, ojo, los asesinatos siguen avanzando, cada vez hay más número de compañeras asesinadas y hasta ahorita, a menos de que ustedes me demuestren lo contrario, no hay ni un solo detenido por estos asesinatos. Entonces, nuestra incorporación a la marcha yo creo que nada más ha sido para darle color a la marcha, pero creo que debemos llegar y volver a retomar, hacer lo que hicieron las compañeras. Si bien hace rato una compañera mencionó que cada quien decide para qué va la marcha, pues sí, cada quien decide si quiere tener derechos o no. Aquí estamos para exigir las que estamos exigiendo los derechos, aquí estamos para retomar lo que realmente, con lo que realmente se inició la marcha. Si bien ahorita por el miedo a la pandemia del COVID nos tiene encerradas, pues sí, pero la transfobia ha matado más gente que el propio COVID. Entonces, si somos irresponsables por exigir derechos, somos totalmente irresponsables la gente que marchamos, porque no vemos un avance. Creo que es tiempo de retomar nuestros orígenes, porque hasta que no logremos, por ejemplo, la ley de infancia trans, no podemos decir que estamos avanzando en derechos de las personas trans. Entonces, para mi punto de vista, no ha habido un avance. Ok. Sí, yo creo que sí es yo comparto tu opinión también en algunos casos, porque creo que no ha habido un posicionamiento del gobierno para aprobar leyes que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas trans, ¿no? Empezando con las leyes de identidad. Entonces, o sea, ya son reconocidas en la Ciudad de México, hay estados que no las reconocen, y yo creo que esa es una de las principales cosas que hay que discutir. Pero, ¿cómo sienten ustedes la situación política en el país para poder hacer que esos derechos sucedan? Chio, ¿tú qué opinas? Bueno, yo coincido con lo que nos decía Lola de que tenemos que tener una práctica política más militante y de hecho yo creo que ahora que ya llegó quizás nos podría en algún momento contar de cómo fue todo lo que... porque Lola ha participado en crear leyes, en aprobar leyes en el pasado. Justo antes de que llegara yo decía, bueno, pues es que si estamos hablando de madres fundadoras, también quizás Lola no estaba en el 70, pero sin duda que en la última década ha sido
una presencia importante en los cambios legales en Ciudad de México, sobre todo en su participación en la T47. Y yo creo que tendríamos que ver y aprender de eso, porque creo que sí es verdad que ahora hay mayor representación mediática y eso no necesariamente es un logro de México, quizás es un logro, y eso habrá que pensarlo, en Estados Unidos, y a través de su hegemonía cultural vemos mayor representación de identidades trans, pero no necesariamente identidades trans de México. Y esta puede ser una ilusión de avance, porque parece de pronto que hay mayor visibilidad, pero la pregunta es si eso se está traduciendo en derechos, si eso se está traduciendo en acceder a espacios laborales, si eso se está traduciendo en respeto, si tenemos escuelas más seguras, y probablemente no. Y quizás ahí una de las cosas que nos hace falta también es información. Y simplemente para cerrar esta participación, a mí me pareció muy desafortunada la declaración que hizo hoy hoy al mediodía la jefa de gobierno, porque yo no sé si ella lo interpretó como un guiño, pero dijo, seguiremos avanzando en el reconocimiento civil de las personas trans, pero no nombró a las infancias y adolescencias trans. O sea, no logramos siquiera que la jefa de gobierno pudiera decir infancias y adolescencias trans. Hubo por allí una referencia muy ambigua y de repente se lleva a ella todo el rédito, todo el crédito político de haber estado allí. De repente aparece como una gran aliada arropada de activistas y sin embargo no hubo un pronunciamiento claro. Afortunadamente Natalia Lane, por ejemplo, Tania Morales, por ejemplo, Aleli Ordóñez, leyeron un pronunciamiento diciendo esto nos falta, ¿no? No se trata de venir aquí y arropar a una política y darle aplausos cuando ni siquiera puede nombrar a las identidades trans de las infancias y de las adolescencias, ¿no? Entonces yo creo que podríamos ir a la historia del propio movimiento y ver cómo se obtuvieron las luchas y los logros de los últimos años. Eso creo que sí es completamente cierto. O sea, yo creo que sí hay que promover ese tipo de legislaciones porque simplemente el derecho a la identidad es un derecho básico. No es un derecho básico y es un derecho necesario. Lola, tú que llevas tanto tiempo, ¿sí estás por ahí, Lola? Lola. Perdón, es que les digo que estamos acá atendiendo personas. Mira, hasta ahorita hay 9 estados de la República con la ley de identidad de género. Si ha habido un avance o no en política, creo que sí lo ha habido. También ha habido un retroceso, eso lo quiero dejar muy en claro, porque, por ejemplo, tengo ahorita el caso de una chica que tiene un doctorado en física, que tiene que ir al Medio Oriente y le están negando el pasaporte porque no tiene su copia de expediente. Y eso es un requisito extra que nos están pidiendo las personas trans, que antes no ocurría. Eso ocurrió con el nuevo gobierno. El nuevo gobierno a nivel federal y a nivel y a nivel de los estados no han capacitado a su personal, que ya habíamos estado trabajando con ellos capacitándoles. El otro ejemplo que podría yo darles de si estamos avanzando o no es precisamente que ayer se iba a votar la ley de identidad en el estado de Morelos y se postergó. Hay una propuesta de ley también ya que se acaba de meter en Puebla. Cabe mencionar que hemos trabajado, en lo personal he hecho y ayudado en 5 de las 9 propuestas que ya están aprobadas. También trabajamos en estas 2 que se están metiendo. Tenemos gente de la red Vive Trans que trabajamos con VIH y se podría decir que sí hemos avanzado, sobre todo en la Ciudad de México, pero por cada avance hay casos que nos están retrocediendo, porque simplemente una cuestión tan sencilla de derechos humanos como es el derecho a la vida, nos la siguen arrebatando, el acceso a la justicia nos lo siguen negando. Vuelvo a mencionar,
Si hay gente, como por ejemplo, en el caso de Paola, muy sonado el asesinato en el 2015, y de la misma Alessa Flores, que fue 15 días después del asesinato de Paola, que las dos fueron en Ciudad de México, aún no hay un responsable detenido. Entonces, el acceso a la justicia nos es negado completamente. La salud, ahorita el programa trans, tengo muchas quejas de personas que no pueden acceder a sus hormonas. Ha habido problemas y consecuencias, sobre todo por haber dejado el tratamiento de repente, y también el acceso a los medicamentos de las personas con VIH se ha habido reducido, sobre todo el acceso a la prevención. Entonces, hay cosas que estamos avanzando en reconocimiento, sí, pero que no se transcriben como tal en la vida diaria. Entonces, sabemos gente, por ejemplo, yo, a pesar de haber hecho estas leyes en varios estados, yo sigo sin poder cambiar mi identidad porque accedí a un crédito en Querétaro de vivienda. Pues hasta que no acabe de pagar y que no me entreguen mis escrituras, el mismo gobierno me recomendó no cambiar mi identidad porque podrían quitarme la casa. Entonces, entrar a un pleito legal por eso, y ahora sí tener mi nombre, pero no tener dónde vivir, pues también hay que empezar a ver prioridades. Y mencionar que, pues, si bien he estado como una de las personas, sabemos muchísimas gentes más, como bien lo dijeron, en la última década a lo mejor he estado más presente aquí en Ciudad de México, antes estaba en los estados, pero aquí en la Ciudad de México hay muchos activistas que han trabajado, compañeras trabajadoras sexuales trans que sobrevivieron desde el sismo del 85, que abrieron calle, que abrieron marchas y que siguen trabajando, como Erika Ivonne Villegas, Almadelia Casarrubias Juárez, Orquídea Montenegro y muchas compañeras más que podría nombrar. Perfecto. Efectivamente mencionas muchas problemáticas que se han dado por esta falta de derechos y que por eso también se tiene que seguir luchando. Entre este tipo de problemas, evidentemente hay cosas que tienen que ver con la salud sexual, cosas que tienen que ver con el abastecimiento de hormonas, que también es un problema muy grande ahorita porque ha habido varios casos donde pues, la gente va aquí a Condesa y pues no hay hormonas y pues son personas que tienen que dejar el tratamiento. Y estos problemas yo creo que también se reflejan en cosas sociales, ¿no? Que tenemos y otro tipo de problemáticas de salud y otro tipo de problemas que se van volviendo estructurales. Entonces, Tania, desde tu organización, ¿cómo has vivido esta falta de derechos? ¿O cómo has luchado contra esto? ¿Tania? No te oímos. Hola, ya. Sí, mira, no te oímos. Pues la lucha, ¿no me oyen? ¿Ya me escuchan? Hola. Ya. Ok. Sí, mira, aquí así como aquí el gobierno pues nos ha tenido invisibilizadas, ¿no? Jurídicamente, a no tener una ley de identidad sexogenérica. Eso repercute efectivamente, como dice Lola, el no poder, aparecemos aquí en Toluca, aparecemos como homónimos, no tenemos identidad, ¿sí? Eso nos afecta a no poder adquirir un préstamo para poder emprender un negocio o poder adquirir una casa, no sé. Sí, en cuestión de salud, pues estamos peor. No podemos, no hay personal capacitado, sensibilizado para atender a personas trans, ¿sí? Se debe de capacitar, sensibilizar y también darle estos talleres de lenguaje incluyente desde el que vas entrando a cualquier institución, desde el guardia de seguridad, desde el recepcionista, todos deben, todos deben de ser sensibilizados y capacitados, ¿sí? Para poder eliminar esos tipos de discriminación por la que la comunidad transexual hemos vivido históricamente. Llevamos 4 generaciones de marchas y leyes y, como te comenté, seguimos invisibilizadas en Toluca, Estado de México. Sí hay una ley de identidad de género en el Distrito Federal, pero yo vivo en Toluca, en el Estado de México. Aquí pago mis impuestos y obligaciones como cualquier otro ciudadano. Entonces tenemos las mismas obligaciones, por lo tanto queremos los mismos derechos, ¿sí? En cuestión, yo
tengo 20 años cabildeando aquí en Toluca. Tenemos ya 12 años que se metió el matrimonio igualitario. Han hecho el gobierno caso omiso a uno de nuestros derechos también. Aparte de que es la ley de identidad de género, también han hecho caso omiso en el matrimonio igualitario. El derecho también a estar con quien uno quiere, ¿sí? Debemos de quitar esta imagen de la gente que se tiene en la sociedad, de que solamente hay hombre y mujer, y eliminar estos parámetros heteronormados que ya vienen desde generaciones atrás. Debemos de empezar desde el nivel de educación y desde nuestras propias casas crear y replicar esta empatía. Y lamentablemente las instituciones no hacen nada al respecto. Seguimos siendo como personas de segundas, ¿no? Y realmente todos somos de primera o todos somos de segunda. Lamentablemente, como dice Lola, creo que no veo yo un avance, al contrario, creo que veo un retroceso, porque sí es bien cierto que ya somos más visibles, pero es porque las mujeres transexuales hemos alzado las manos porque estamos hartas de tanta desigualdad. Y pues yo solamente invitaría pues a todas las hermanas trans a que nos unamos y para poder que sea una ley federal las infancias trans y la ley de identidad de género. Gracias. Pues efectivamente yo creo que estoy de acuerdo contigo. Efectivamente falta un posicionamiento del gobierno para poner una agenda política que proteja los derechos de las personas trans, desde los derechos básicos a la identidad, derechos de salud, y tener realmente la protección del Estado. Luisa, ¿tú cómo crees que se pudiera acercar la comunidad trans a los legisladores para que puedan generar este tipo de leyes? No te oímos. Ahí estoy ya, ¿verdad? Sí, ahí estás. Yo creo que sí se ha acercado la legisladores. Justamente ayer hablábamos de infancias trans y el compañero, no recuerdo su apellido, pero Benjamín, su nombre trans, nos hablaba de cómo cuando se ha convocado también a hablar con los legisladores uno por uno, ha habido bandita trans que se ha acercado a ellos. También la cosa es que no quieren... Te oímos como cortado. ¿Luisa? A ver, aquí estoy. ¿No me escuchan? ¿Ya? Ya, ahí estás. ¿Estoy? ¿Sí? Ya, pues lo que decía es que yo creo que sí hay banda que se ha acercado a los legisladores y que han estado ahí pendientes de las leyes, que han estado incluso hablando uno por uno con ellos, como diciendo, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no votas por esto? ¿Por qué no nos escuchas? Y creo que ese es el problema, que en realidad no nos escuchan, no nos están escuchando y no les ha interesado ni les interesa ahorita como escucharnos, y de infancia trans pues ni saben, ni les interesa, ni quieren saber, pero sí hay banda trans, creo, que ha estado impulsando, por lo menos en la Ciudad de México y bueno, en todo el país, y que ha estado hablando directamente con legisladores, pero que no se ha podido llegar porque la banda no quiere escuchar del otro lado. No sé de qué otra manera podríamos seguir. Creo que también tendríamos que convocar más, pero también es un pedo con el COVID y todo esto, se complican las cosas y no sé, habría también que seguir el ejemplo de Kenia, por ejemplo, que ha logrado muchas cosas, que ha logrado muchas cosas a favor de la bandita trans, también un poco hablando y en un diálogo con el gobierno, con la ISO, etc. Creo que también habría que escuchar a estas personas que lo han logrado de alguna manera, pero hay muchas otras que no lo han logrado. Y creo que tiene que ver también con la oreja y con el oído que está del otro lado, que más bien no está dispuesto y no ha estado dispuesto a escucharnos. Ni a las mujeres trans, ni a las mujeres, ni a los animales, ni a las personas racializadas, etc. Exactamente. Y pues bueno, sí es necesario que nos, bueno, subir las voces para que hablen y que digan los derechos que son necesarios sacar adelante, que son derechos básicos. ¿Alguien se le está metiendo un ruido por ahí? Ahí estás, creo que sí. Y bueno, todos estos tipos de discriminaciones, debe de haber una forma de combatirlas. Evidentemente se necesita política pública para terminar con esto,
pero también se necesita que haya una disposición del gobierno que hasta ahorita no la hay, o por lo menos no la hay abiertamente. Entonces, ¿qué creen ustedes que se puede hacer para terminar con la discriminación hacia las personas trans? Yo pienso personalmente que es muy necesario normalizar las experiencias de vida de las personas trans, porque no están normalizadas. Como lo comentaba hace rato, hay muchas personas que no entienden lo que es una identidad trans, pero ¿y ustedes cómo creen que nosotras como personas trans podemos contribuir para que se acabe la discriminación o crear como ese tipo de entendimiento para que las personas terminen de discriminar? Shio, me gustaría oír tu opinión. Bueno, yo creo que básicamente vamos a tener que seguir haciendo gran parte de lo que hemos hecho, que es impulsar una serie de agendas legislativas en el entendido de que no solo cambias leyes, sino que mandas un mensaje a la sociedad en general diciendo ya no es aceptable, no puedes seguir normalizándose la violencia, ¿no? Ahí creo que las leyes pueden tener digamos, una dimensión que excede la mera reforma y manda un mensaje social. Y creo que hay espacios estratégicos como son los espacios educativos. Y me queda claro que la nueva derecha antiderechos lo tiene muy claro y por eso estamos viviendo el ataque a todos los movimientos LGBT y feministas que hoy son calificados de ideología de género, porque lo que quieren justamente es desacreditar estas luchas porque entienden que hay una disputa por la educación y los espacios educativos, y yo creo que se sigue siendo un espacio estratégico porque es el espacio quizás más importante de formación de ciudadanos y ciudadanas en el mundo. Entonces, yo creo que ese es un espacio prioritario. Tania, ¿tú qué piensas? O sea, ¿cómo crees que se pueda terminar con estas luchas? Sí, acabo de mencionar algo muy importante, que es la educación, porque efectivamente, mientras no haya una sensibilización hacia los futuros ciudadanos sobre estos temas, creo que este tipo de violencia se va a seguir perpetuando. Sí, como te comentaba, realmente hay que capacitar y sensibilizar a la ciudadanía en general. Hay que empezar por las instituciones que, como bien sabemos, la discriminación institucional es la que más ha remarcado la vulnerabilidad de nuestro sector. Debemos de divulgar y replicar a la ciudadanía el respeto, pero algo muy importante, la empatía. La empatía. No se trata de que la gente nos tolere, no queremos que nos toleren, que no se equivoquen, queremos lo mismo como lo que queremos cualquier ciudadano, queremos el respeto, nada más, es lo único que pedimos, que se dirijan como lo que son hacia nosotros, seres humanos. Gracias. Y bueno, me gustaría darle la palabra a Lola. Tú has luchado mucho tiempo por obtener estos derechos y faltan muchas cosas por sacar. ¿Tú qué sugerirías para terminar con esta discriminación sistemática tan grande? Mira, querida Nicole, yo creo que tenemos que hacer un cambio estructural. No nada más es meter las leyes, que por cierto, a la compañera Tania ya estamos también promoviendo una propuesta de ley para el Estado de México, organizado precisamente por las mismas personas del Estado de México. Nosotros solamente estamos como acompañantes, pero ¿qué es lo que hace falta? Desde la educación, desde el marco jurídico, desde seguir promoviendo lo que decían, es muy importante humanizarnos, o sea, dejar de que nos vean como esta replicación o la caricatura de lo que debe ser un hombre o una mujer, desde ver lo que estamos haciendo en lo que hay en educación. Tenemos que volver a hacer un trabajo gigantesco de reestructuración, sobre todo sensibilización de las instituciones, porque ahí es donde sigue habiendo y se sigue marcando, como también lo dijo Tania, se sigue viendo cómo nos siguen discriminando desde la persona que te recibe
o la persona que hace el aseo en esa institución, que no te dejan pasar, que te discriminan, que te hablan con un pronombre que no nos corresponde. Hay muchas cosas por hacer, pero si también no empezamos entre nosotros, a mí me da mucho gusto ver que, por ejemplo, pues estás tú, Nicole, como cineasta, está Tania, está Luisa como cantante, obviamente Siobhan, que aparte ya tiene un doctorado, ver cómo están avanzando. A lo mejor eso ya no nos tocó, y eso que pues no soy muy grande, de hecho apenas voy a cumplir 41 años el día de mañana, de una vez hago el comercial para los regalos, no es cierto, pero aunque no sea tan grande, yo vengo de Guanajuato y de Michoacán, donde, por ejemplo, por no quererme atender por ser trans, ahorita vivo con una discapacidad, y por ser trans en la universidad no pude terminar mi carrera de medicina. Entonces sí soy médica interna de pregrado, pero no pude titularme precisamente por ser una persona trans. Entonces tenemos que ver que sí ha habido un gran avance simplemente con ustedes, pero también nos hace falta trabajar mucho la discriminación, la endodiscriminación que tenemos las personas trans hacia las personas trans sobre las mismas identidades, lo que es la TTT, independientemente, más aparte de las identidades indígenas, que también constituyen parte de nuestra misma multiculturalidad que tenemos en México, y también pues las expresiones de género, lo no binario, lo queer, o lo agénero, o otras expresiones, tanto de orientación sexual e identidad de género. Tenemos que seguir diciendo a la gente, como hace rato bien lo dijeron, a veces el separarnos nos hace más vulnerables, pero para lograr un respeto y una debida, ¿cómo se llama? Reconocimiento de derechos, sí tenemos que ponernos bien nuestra etiqueta de las poblaciones en las que estamos, exigir derechos, pero no solamente personales, sino de toda la población. Entonces, yo creo que nos hace mucha falta, mucho trabajo, que es lo que estamos haciendo ahorita en Agenda Política Trans. De hecho, por eso nuestra organización se llama así Agenda Política, porque tenemos años iniciamos con una agenda nacional política en tema de salud, y ahorita ya estamos trabajando muchas propuestas de leyes y con muchas interseccionalidades. Gracias. Y Luisa, me gustaría ver tu opinión también acerca de tú como artista, porque tú también estás en un sector que puede ser muy influyente para tener un impacto positivo en una sociedad, que es precisamente esto, ¿no? Pues, lo que hacen los artistas, que al final de cuentas también comunican mensajes. Como artista, ¿qué crees que sea necesario para terminar con esta discriminación? No te oímos. Ahí estoy. Pues como artista es un pedo, porque no solamente es la cuestión de la responsabilidad y de poder seguir hablando y siendo política y seguir diciendo todas estas cosas, también la onda es sobrevivir. Entonces como artista es un pedo sobrevivir, y bueno, yo no he dejado tampoco de vender nudes y el trabajo sexual digital para poder de repente tener para las hormonas o para el tofu. O sea, en ese sentido, las artistas trans también vivimos una precarización gruesa, ¿no? Al respecto de otros artistas que no son trans. Entonces, pues poder sobrevivir e intentar tener las herramientas para poder sobrevivir al día a día, ¿no? Esa es una cosa a la que nos enfrentamos muchos artistas trans, que a veces pareciera que estamos posicionados, a veces pareciera que porque estamos en la tele o en la pantalla lo hemos resuelto, pero la verdad es que no, la verdad es que es bastante difícil. Por estar dando un poco de atención, como la DJ Guapis, reciben un chingo de odio TERF, un chingo de odio de vatos, acoso. Entonces, también esa visibilidad de repente también nos pone un poco el pie en términos personales, ¿no? Pero bueno, definitivamente lo que tendríamos que hacer como artistas es no quitar el dedo del renglón al respecto de nuestros derechos, de nuestras corporalidades, de nuestros deseos, de nuestras felicidades, ¿no? De estar contentos, también reconocer que la resistencia también se puede hacer desde el gozo, ¿no? Y desde gozar, y también gozar
es político, estar contentos con nuestros cuerpos, poder nombrarnos, poder estar contentos, o sea, creo que todas esas cosas también las hacemos, bueno, todes y las artistas creo que tenemos que estar hablando de eso, porque si bien también ya hay muchas influencers y personas trans que están tomando los medios, muy pocas veces son políticas y muy pocas veces hablan también como sobre derechos trans, más allá de decir de la marginalización. Entonces sí creo que es importante, creo que es una cosa, una responsabilidad que tenemos los artistas trans para con las personas trans, para con nosotras mismas, pues de buscar y seguir buscando la dignidad. Y si bien a veces tal vez no es seguir apelando a lo que hemos apelado mucho tiempo, ¿no? Yo ahorita ya no estoy apelando a ser la cantante famosa o a tocar en el Vive o a muchas cosas que antes creía que podía o eran necesarias. He estado encontrando más alivio en tocar con solo mujeres, en tocar para personas trans, en el Centro Cultural Border, en La Gozadera, etc., ¿no? Eso me ha dado mucho más alivio que de repente estar en alguna revista o algo por el estilo, pero porque creo que también me mantengo en mi onda pues, política clara, antiespecista, anti-TERF, ¿no? Y sí creo que es una responsabilidad que tenemos los artistas, además de la de poder sobrevivir, porque además ahorita no hay toquines, no hay conciertos, está todo parado, el trabajo sexual es como lo que más cerca tenemos muchas, ¿no? Yo no tengo la prepa, entonces de repente eso me ha alivianado y igual y podrían ser otras condiciones, pero pues ahí vamos y resistimos aquí desde como podemos, pero pues sigue estando gruesa la onda, ¿no? A mí este tipo de cosas creo que son maravillosas, poder encontrarnos, poder platicar, poder afectarnos de estas maneras. A mí me gusta, me sirve mucho, me da mucho fuel, me da mucho combustible y supongo que también a la banda que lo está escuchando. Entonces creo que tenemos que seguir estando en estas pantallas, en estos lugares, hablando de las cosas que creemos, porque vamos a ir sanando también cosas que son tantas las heridas que tenemos que a veces ni sabemos lo que hay que sanar, ¿no? Entonces, pues por ahí va, ¿cómo ves? Pues me parece muy correcto, es muy interesante también lo que dices sobre, porque sí, digo, también como artista, pues hay otras necesidades, ¿no? Y como artista trans, pues, o sea, de hecho, en otra mesa por ahí alguien comentó, Pepe y Teo, racismo, que que pues no es lo mismo que seas un artista o una figura pública cis heteronormada, privilegiada, a que seas de una minoría, ya sea una minoría racial o una minoría sexual, ¿no? Pero bueno, con este panorama que tenemos ya para cerrar la mesa, porque ya se nos está yendo el tiempo, ¿hacia dónde tenemos que ir como comunidad trans? ¿Hacia dónde tiene que ir esa exigencia de derechos? Me gustaría comenzar contigo, Lola, para cerrar. Mira, yo creo que ya comenté varias cosas hacia dónde tenemos que ir. Tenemos que reforzar el trabajo que estamos haciendo legislativo, de sensibilización, ¿cómo se llama? Exigir que protocolos, cuestiones de que ya hemos avanzado, como muchas políticas públicas que hay en Ciudad de México sean replicadas, pero aparte de replicadas se les ponga un presupuesto para que puedan ser realizadas y obviamente también que podamos conseguir todo lo que falta, la ley de las infancias trans, el ECOCIG, matrimonio igualitario. Yo no me iría por una ley federal todavía porque pues a final de cuentas, el que haya una ley federal, ni siquiera hay un instituto federal del registro civil para poder hacer el cambio. De hecho, una ley federal nada más nos serviría para los consulados y para y para otras, por ejemplo, bases que hay militares, navales y de otro tipo de cosas, en donde se pudiera llevar. Entonces, no hay en realidad por qué exigir una federal más que para que pueda haber una homologación. Pero yo creo que sí podemos seguir avanzando, por lo menos en nuestras comunidades, en nuestras, con nuestras propias familias, educándonos, educando a las personas, respetándonos y sobre todo, permitir que la gente conozca lo que realmente somos, dejar de seguir estereotipos, y no bajar la guardia ante los derechos. Estamos, creo que en un punto decisivo, creo que ahorita la violencia digital no se menciona, con el asesinato de Elizabeth, o de hecho se me hace ridículo que digan que fue suicidio,
los comentarios de transfóbicos y de odio que se hicieron en las redes de donde publicaron las noticias. Ahí podemos ver que ahorita el encierro volvió a regresar a las personas a tener una valentía para poder discriminarnos, para seguir hablando mal de nuestras poblaciones. Entonces tenemos muchas cosas por hacer con personas que van empezando. Obviamente tenemos que ir en todos los ámbitos. También el artístico es muy importante. Creo que, y ahorita también las personas influencers, está Felia Pastrana, muchas más, que creo que nos ha faltado también acercarnos con ellas y decir, porque ellas lo han dicho, yo soy nada más un megáfono, un micrófono que ustedes pueden utilizar, pero si ustedes no me dicen qué es lo que tenemos que trabajar, pues no sé yo qué decir. Entonces, también el ser una persona trans no te hace igual activista. El ser activista no te hace conocedora de todos los temas. Tenemos que seguir educándonos nosotras mismas. Creo que eso es algo que nosotros hemos estado haciendo y que como trabajadoras sexuales que conformamos la Agenda Nacional Política Trans de México, hemos demostrado que muchas compañeras, al educarlas, se pueden defender perfectamente sin tener que estar nosotras atrás de ellas todo el tiempo. Son personas aguerridas, somos personas aguerridas las que estamos trabajando aquí y que estamos luchando por nuestros derechos. Hay que, sí, seguir trabajando con todas las poblaciones diversas, pero al mismo tiempo demarcando cuáles son nuestras exigencias, cuáles son nuestros derechos y sobre todo toda la falta de accesibilidad que hay a salud, educación, vivienda, trabajo y todos los demás derechos que aún no los vemos plenos en nuestra población. Tania, me gustaría oír tu opinión. ¿A dónde crees que tenga que ir la lucha? La lucha debe de empezar, creo que con nosotras, eliminar no eliminar, pero prevenir y eliminar la endodiscriminación trans, que creo que es la que a veces nos pone estas trabas. Creo que tenemos que ser más hermanadas, más sororas, no nada más replicarlo, sino llevarlo a cabo con nuestro día a día, con nuestra población. Debemos de reeducar a la sociedad y educar a las nuevas generaciones, ¿no? Que son nuestras infancias y nuestras infancias trans. Debemos de inculcarles la inclusión y el respeto y la empatía a las nuevas generaciones. Reeducar a las que ya están va a ser un poco difícil porque ya traen los parámetros heteronormados muy marcados, ¿no? Ya de generaciones atrás, ¿no? Debemos de saber de que todos somos iguales y que se va a escuchar, pero yo soy muy clara de que la sociedad debe de entender de que habemos mujeres con pene y existen hombres con vagina, ¿no? Y pues ahora sí que a seguir uniéndonos, a seguir siendo sororas y pues a seguirle luchando, ¿no? Por nuestros derechos que por muchas generaciones han sido vulnerados, hemos sido ignoradas, ignorades, y pues ahora sí que lo único que le puedo hacer es, para finalizar mi participación, es ya hacerle una llamada a las instituciones, a los diputados aquí del Estado de México, que se pongan a trabajar, que hagan justas leyes incluyentes, que para eso los mexicanos, también el voto rosa, las mujeres transexuales también votamos por el cambio, y es algo que no hemos visto. Gracias. Y Shio, tú desde la academia también, y desde todo este trabajo que haces, ¿hacia dónde crees que debe ir la lucha? Bueno, yo más bien supongo que me haría eco de lo que ya se ha dicho. Sí creo que uno de los riesgos que tenemos, tanto el movimiento LGBTI como el movimiento trans, es de que nos escindamos en un sector de la gente, digamos, asimilable al grueso de la sociedad y al resto mandemos al olvido. Sí creo que, por ejemplo, uno de los desafíos es que cuando estamos hablando de familias trans, no dejemos de lado el hecho de que las pioneras y una parte fundamental del movimiento trans han sido las trabajadoras sexuales trans. Entonces, no debemos escindirnos en dos movimientos. Eso le ha pasado a países como España, donde hay una especie de movimiento trans de clases medias asimiladas y un movimiento trans que ha sido un poco olvidado, ¿no? Y también creo que con el movimiento LGBTI pasa un poco eso, entre quienes se pueden asimilar y quienes no. Y yo creo que uno de los desafíos
es que eso no nos pase, ¿no? Y creo que ya lo decía Tania y lo decía Lola cuando hablaban de la endodiscriminación. Sí creo que es un desafío porque en efecto, y por ahí hay muchas colectivas que lo dicen, a las personas LGBTI racializadas, pues simplemente no se les ve, no se les menciona, no se les invita con la misma frecuencia, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que uno de los desafíos internos es ese. Y ya para cerrar, Luisa, ¿tú qué opinas? ¿Hacia dónde tiene que ir la lucha? No te oímos. ¿Luisa? ¿Me escuchan? Ahí estoy. Ya, estaba muteado el micro. Pues coincido con todas, o sea, creo que es un poco de todo lo que estamos diciendo aquí, de lo que podemos aportar cada una. Creo que tenemos que ver hacia nosotras mismas. Creo que es una tarea muy sanadora, muy enriquecedora, que nos puede dar también muchísimos aprendizajes. El poder vernos entre nosotras mismas, creo que eso es elemental. Ha sido para mí en lo personal, fue algo que me salvó la vida, y no solo eso, sino que también me estructuró en mi cabeza como mi lucha y mi propio activismo como yo lo veo. Creo que tendremos que ir hacia allá. Creo que obviamente tenemos que no quitar la mirada en la intersección, no quitar la mirada en la clase, no quitar la mirada en el racismo, en la misoginia, en todas estas cosas que nos cruzan, que son importantes no perder de vista. Y bueno, yo siempre insistiré también que a donde tendremos que ir sería también a un lugar en donde hablemos de justicia, también mirando nuestros platos y nuestras panzas. Yo siempre voy a hablar de eso. Ojalá que así fuera, y pues yo espero que podamos estar bien todas y que podamos estar contentas, y yo creo que ahí vamos, por lo menos las que estamos aquí. Me da mucho gusto verlas, me da mucho gusto compartir con ustedes este momento. Me sana mucho, me gusta mucho, creo que a mucha banda también le va a servir, y creo que es justo lo que tenemos que hacer, seguir haciendo este tipo de encuentros, seguir viéndonos las jetas entre nosotras. Entre más pronto podamos salir de esto, mejor, del COVID, y creo que entre más unidas y más nos conozcamos, mejor la vamos a lograr. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer. Bueno, pues muchas gracias a todas. Y ya para finalizar, a mí me gustaría hacer una invitación a la inclusión a 3 sectores de la sociedad: al gobierno y en especial a los legisladores. Es necesario crear leyes para garantizar la protección del Estado, o sea, las personas trans, en diferentes materias, como en materias de salud y en materias de derechos básicos, que no se han conseguido, como se ha platicado a lo largo de esta mesa. Y señores, los derechos humanos no pueden ser utilizados como moneda de cambio político, y los derechos LGBT son derechos humanos. Es muy necesario que se apruebe la ley sobre infancias trans para mejorar la calidad de vidas de niños y adolescentes. Y también me gustaría invitar a los medios de comunicación y creadores de contenido y contadores de historias a que sean incluyentes. Es necesario normalizar la experiencia de vida trans por todos los prejuicios que hay alrededor de esta. Señores, por favor, también incluyan personajes trans en sus historias, fuera de los estereotipos que la mayoría de las veces son incorrectos, y inviten a personas trans a hacer este tipo de personajes y hacer este tipo de papeles. Hay mucha gente allá afuera que tiene mucho talento, que puede aportar muchísimo. Y por último, también me gustaría hacer un llamado al sector empresarial, que incluyan a las personas trans en sus espacios de trabajo y respeten su identidad. Muchas veces las personas trans son rechazadas, a veces simplemente porque sus papeles no corresponden a su género. Hay que ser un poquito más flexibles en las políticas internas y crear espacios seguros para las personas trans y LGBT en general. Y bueno, pues la lucha por los derechos continúa, y YAG tiene una gran labor en esta lucha, y es por ello que tenemos que apoyar a YAG para que siga ayudando a tantas personas. Así que me gustaría invitarlos a todos para donar, para que YAG siga continuando con su trabajo ayudando a la comunidad LGBT. Y hay un link ahí en su pantalla ahí abajo, donde se puedan meter. Cualquier ayuda que puedan dar es súper importante para que YAG pueda seguir continuando con su labor. Y nuevamente, muchísimas gracias a todas por participar en esta mesa. Ha sido un placer platicar con ustedes el día de hoy, y espero que, pues bueno, ahí seguimos adelante. Muchas gracias. Y gracias. Lola, un honor compartir, compañera.
Saludos, Lola, Johan. Ya. Esperamos vernos pronto. Tania, hay que ver todo esto. Bye. Lola, mándame tu número.